RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a establecer comunicación. A esta hora y le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, a la profesora Yolanda Teresa Matos. Ella es subsecretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Único de Trabajadores de Educación Peruana, SUTEP. Qué gusto saludarla, profesora Matos, muy amable. Buenos días. En primer lugar, agradecer a ustedes, el equipo técnico y periodista de RCR, Red de Comunicación Regional, y permítame también a través de estos medios podamos hacer llegar el saludo a todos los maestros, padres de familia, alumnos, en general de parte del Comité Ejecutivo Nacional, a nombre de nuestro secretario general, el profesor Lucio Castro Chipana. Bien, ayer estuvo en Cajamarca, de la cual usted también es dirigente del SUTEP, el presidente Martín Vizcarra. Específicamente estuvo en Chota, haciendo entrega de las tablets o las tabletas digitales, ¿no?, para afianzar el programa Aprendo en Casa, ¿no? Un primer comentario, ¿no?, porque si bien es cierto, se ha hecho entrega de las tabletas, pero conversábamos hace unos días también con el propio director regional de educación, y el tema de infraestructura es bastante notable, la falta de infraestructura en Cajamarca. ¿Cómo analiza esta situación, por favor? Bueno, nosotros lamentablemente hay que ser claros en decir las cosas como son. Estaba justamente el señor presidente de la República, ha venido a entregar las tablets, pero hay que resaltar algo, que esa irresponsabilidad de parte del Ministerio de Educación, lamentablemente, al finalizar el año, diremos que no es tan productivo, porque tampoco podemos decir que con la entrega de tablets se va a solucionar la crisis de la calidad de la educación a nivel nacional. Usted ya enfatizó uno de los grandes problemas que tenemos, el tema de infraestructura, ¿no? Entonces, para nosotros engaña, muchachos, bajo un compromiso que debería de asumirlo en el mes de julio, lamentablemente no lo ha hecho. Entonces, también hay que ser claros en enfatizar que nosotros como maestros no somos culpables de que esta estrategia experimental que ha aplicado el gobierno Aprendo en Casa, que no se esté logrando los objetivos, no es culpa del docente, porque el docente ha hecho todo lo posible por asumir una responsabilidad que el gobierno nunca lo preparó, poniendo su economía a pesar de los míseros sueldos que recibimos, el tiempo que estamos trabajando en un horario doble o triple, lo diremos. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer llegar una información en un trabajo netamente de experimento, de formatos, en informaciones hasta 30 documentos. Entonces, eso es algo que nosotros no estamos conformes, lo hemos dicho varias veces, que el trabajo no debe de ser en una forma burocrática y administrativa, sino tiene que ser un trabajo en pleno dentro de la práctica que se tenga que hacer con los alumnos en el desarrollo de sus actividades que han sido planteados en este escenario. Ahora, el otro aspecto que conviene resaltar, profesora Matos, es que de una u otra manera, ya con la entrega de estas tabletas digitales, lo que ha adelantado el gobierno es para entrar a un proceso de nivelación, para entrar a un proceso de modernización, ¿no? Pero en el caso particular de Cajamarca, y usted conoce muy de cerca la realidad en dicha región, ¿no?, la situación de pobreza y pobreza extrema impide justamente llegar a un nivel de regularización como sí puede existir en otras zonas urbanas o en otros puntos del país, ¿no? ¿Qué es lo que se tendría que hacer específicamente para Cajamarca desde la experiencia y como dirigente nacional del SUTEP? Mira, acá en Cajamarca nosotros tenemos muchas falencias. Hemos conversado directamente con el señor gobernador, el señor Mesías Guevara, su equipo que él tiene de presupuestos, para ver las falencias. En primer lugar, tenemos, como usted ya lo dijo, lugares pobres y extremadamente pobres. ¿Cómo asumir una responsabilidad si el compromiso del señor en extender una banda ancha dentro de la región no lo ha cumplido? ¿Cómo asegurar
que esta estrategia Aprendo en Casa por lo menos se implemente si nunca le interesó realmente ver la realidad y el diagnóstico por la cual está pasando los alumnos, pasamos los docentes y los padres de familia, que en ningún momento fueron considerados, simplemente implementando esta situación de este compromiso que le llegó de un momento a otro como algo sorpresivo. Acá a nuestras autoridades no les interesa partiendo que tenemos problemas en infraestructura, conectividad, hay muchos alumnos en el cual se ha visto esta falencia con esta estrategia que no han participado en Aprendo en Casa. ¿Por qué? Porque no han tenido las herramientas correspondientes, el internet no ha llegado, no hay ese compromiso ni desprendimiento. Nosotros valoramos la preocupación de esta pandemia que hemos venido pasando, ¿no? Lamentablemente se ha desnudado la crisis que hay en educación y en salud, pero ellos quieren lavarse las manos a nuestras autoridades regionales que invirtiendo el dinero que no está presupuestado en el sector salud, sabiendo que esta pandemia ha tenido netamente su propio presupuesto. Ahora ellos se abocan en simplemente cumplir y exigir al docente, pero no asumen sus responsabilidades. Hemos ido como sindicatos siempre a conversar, pero lamentablemente a estos señores les gusta que uno tome la fuerza, que haya la presencia de los profesores, la exigencia, porque si no, no hacen caso. Ahora, por ejemplo, nuestra dirigencia regional del SUTEP está emitido un documento para dialogar y ver los problemas que se tienen en la región de Cajamarca, no solamente en infraestructura, en el tema de Aprendo en Casa, la aplicación de las capacitaciones para los docentes, cuántos alumnos están en esta conectividad, hay resultados positivos, no hay resultados positivos, cuál es la propuesta que plantea desde el mismo gobierno hacia la Dirección Regional de Educación y hacia los docentes, y no solamente implementar, y lamentablemente no tenemos resultados. Tenemos un gobierno regional que no le interesa absolutamente nada la problemática que existe en nuestra región. Yo revisaba una entrevista reciente de su persona a TV Norte, que es un canal en Cajamarca, ¿no? Donde usted mostraba su preocupación por el tema de la deserción escolar. ¿Qué información tienen ustedes sobre ese particular, profesora? Justamente el tema de deserción escolar, hablemos que no es un tema que el alumno espera irse por irse, sino que la deserción escolar ya viene a ser producto del cansancio de la aplicación que viene implementando el Ministerio de Educación en una estructura descentralizada que son las UGELes y las direcciones regionales de educación, que automáticamente los están separando a esos alumnos. Y la deserción escolar se da, ¿por qué? Porque no hay preocupación de sus mismas autoridades, no hay preocupación de las mismas entidades descentralizadas del Ministerio de Educación para preocuparse por lo menos cuál fue el motivo, cuál es el motivo por qué ese alumno no asiste. ¿Y usted cree que con esta Aprendo en Casa, esta resolución viceministerial que ha salido el día de ayer, el 193, va a captar nuevamente a esos alumnos para poder hacer el reforzamiento hasta el próximo año para que se den los resultados satisfactorios como el Ministerio le está planteando? Lamentablemente no es así. Hay muchos factores en la deserción escolar, pero esos factores lo tiene como diagnóstico la Dirección Regional de Educación, pero simplemente para una información que tenga que dar a la población, una información que se le solicite al Ministerio de Educación, pero no para plantearse un criterio de una propuesta de solucionar el problema, de qué manera lo podemos hacer. No hay un trabajo coordinado con las autoridades, con los docentes, con los padres de familia, solamente hay informaciones y actitudes autoritarias, que dicen hacer mucho por la educación, pero los resultados se están viendo en nuestra región. Ahora, aprovecho esta conversación, profesora Yolanda Matos, como integrante del Comité Ejecutivo del SUTEP. Hace unos días el Congreso de la República dispuso que los docentes que fueron cesados por el Ministerio de Educación en el año 2014 podrán reincorporarse a la carrera magisterial, ¿no? Y este dictamen promueve el ingreso a la carrera pública magisterial de docentes nombrados de manera interina, ¿no? Durante la vigencia de la ley, si no me equivoco, 24029, ¿no? En el año 2014, ¿no? ¿Cómo está evaluando este tema el SUTEP, por favor? Mira, nosotros como sindicato en su momento debido lo dijimos, de que no puede haber una actitud burocrática del ministerio que se respete la normatividad, porque hay muchos docentes interinos que obtuvieron su título, pero lamentablemente no permitieron que se registre esos títulos. Al no permitir que se registre esos títulos, estaba quitando el derecho que le corresponde a un docente. Ahora, como usted dice, prácticamente hay un dictamen que está aprobado, que ya el presidente de la República se ha pronunciado, el
el ministro de Defensa, el Ministerio de Educación, ¿no? Que esto es un retroceso a la meritocracia. No podemos hablar de un retroceso a la meritocracia, porque estamos hablando de maestros que tienen título pedagógico, ¿no? Entonces nuestra posición fue en su momento, cuando también se hizo la demanda entre el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, y dieron por consentida esa demanda. Pero después ya en el desarrollo de la aprobación y aplicación y aprobación de la ley 29944, prácticamente el Ministerio saca una resolución de Secretaría General en la cual aplica una evaluación con la intención de votar a esos maestros. Ahora ese dictamen te habla claramente de los maestros interinos que tienen el título pedagógico, ¿no? Estamos esperando que si el gobierno, el señor Martín Vizcarra no lo firma, bueno, el Congreso tendrá que aprobarlo por insistencia, aunque hay conocimiento de que ya algunos congresistas se están retractando sobre eso, ¿no? Entonces, ante la demanda con el Tribunal Constitucional, ellos tendrán que pronunciarse. Si es constitucional, se aplicará, se aprobará, y se tendrá que devolver el derecho al maestro y la reincorporación a los maestros a la carrera. Pero si es que no, ya queda derogado. Ante esta situación, nuestra posición es cuál es el pronunciamiento del Ministerio de Educación si es que se aprueba esta norma frente a la reglamentación. Bien, el presidente ya ha adelantado una posición, ¿no? Que ha dicho que desde el punto de vista ellos van a observar la norma, ¿no? Así es. Justamente eso es lo que ellos han dicho, por eso nosotros como estamos esperando, ¿no? Esperando porque tenemos una posición que se devuelva el derecho al maestro que le corresponde. Profesora Yolanda Teresa Matos, yo le agradezco infinitamente esta comunicación. Usted es subsecretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP y vamos a estar conversando más adelante, sobre todo en las medidas que están concernidas al tema de la educación. Le agradezco la gentileza, como siempre, muy amable. Muchísimas gracias. No sé si me puede dar un... Con el mayor gusto, sí, con el mayor gusto. Sí, cómo no. Sí, te escucho. Lo que quiero hacer de conocimiento es que el día de ayer se ha emitido la resolución ministerial, dice ministerial 193, en donde ya está planteando el tema de reforzamiento, ¿no? Sí. Así es, para los alumnos hasta el próximo año, ¿no? Es un tema de preocupación en el cual tenemos que debatir la preocupación de los padres de familia y también de los docentes para ver quién va a asumir la responsabilidad de este reforzamiento en enero y febrero y cómo va a quedar la condición de los alumnos hasta el próximo año en julio, ¿no? Yo creo que en otro momento podemos debatir eso. No, ¿cuál es la postura puntual del SUTE sobre este tema del reforzamiento? Que ayer nuestra posición central es prácticamente de que el Ministerio ha emitido una norma que no está prácticamente clara, porque no sabemos quién va a asumir este reforzamiento, lo van a hacer los maestros, los docentes nombrados, va a contratar docentes, en qué condiciones lo va a hacer, cuál va a ser el tiempo pertinente que se va a asumir esta responsabilidad y cuáles van a ser los resultados. Entonces desde acá nosotros exigimos al Ministerio que sea un poco más claro en la emisión de esta norma y ver las responsabilidades y de qué manera se va a hacer. Porque esta es una norma que ha sido emitida por el mismo Ministerio sin la participación y el consenso de los maestros, del sindicato, de los mismos padres de familia. Entonces eso nos preocupa y también pedir a ustedes como periodistas que enfaticen este tema en el cual se tenga que pronunciar el Ministerio de Educación, pero ya de una forma más objetiva, más concreta, y no emitiendo una norma subjetiva para nosotros. ¿Por qué? Porque no hay planteamientos claros. Una precisión final sobre esta norma, sobre el tema del refuerzo escolar emitido ayer por el gobierno, por el Ministerio de Educación. ¿En ningún momento han sido consultados los docentes? Por supuesto que no. No ha sido consensuada. Es una norma que se ha emitido en una forma vertical desde la misma Ministerio de Educación, con su equipo técnico que ellos tienen, pero vemos que realmente desconocen la realidad, porque para eso hay varios criterios, hay un consenso, porque lo vivimos, la realidad somos nosotros, y nosotros no sabemos cómo se va a aplicar este tipo de reforzamiento. Y lo que ustedes están exigiendo, en este caso muy puntual, es que saber si lo van a hacer los maestros contratados o los maestros que están nombrados. Eso es usted. Prácticamente, si son los maestros nombrados, el gobierno tendrá que asumir su responsabilidad en pagarles, porque en los meses de vacaciones nosotros no podemos aceptar ni asumir una responsabilidad o tendrá que contratar docentes. Yo le agradezco la gentileza, profesora Yolanda Matos. Muy agradecido. Buen día. Muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. RCR, la red que comunica y une al Perú.